Con 17 años al frente del sector pesquero y 5 mandatos renovados con el apoyo de la flota, Manuel Peinado repite. Por sexta vez aspira a revalidar la confianza de los pescadores como candidato a las elecciones del próximo sábado. Sin alternativa en las urnas, sabe que el debate estará en la parte social, un sector que en los últimos años ha conquistado acuerdos antes impensables como la cobertura social por desempleo o las indemnizaciones por reducción de flota. Con el aval de 5 presidencias consecutivas de la Junta General de la Cofradía de Pescadores, Manuel Peinado repite candidatura defendiendo con cortapisas el plan integral de la lonja que desde el pasado mayo hizo de la cofradía agente comercializador del sector. A su juicio es el camino adecuado para lograr que el producto añadido de la pesca se quede en el sector. Peinado pone ejemplos en la reducción en medio punto porcentual de las retenciones por uso de la lonja y cofradía. Con un lastre de más de 6.000 euros de déficit en el ejercicio del 2006, la cofradía comienza a tomar brío. Anteriormente, los barcos pagaban un total en lonja del 6%. Hoy en día, desde el día 7 de mayo, los barcos pagan el 5,50, con lo cual hay medio punto de diferencia a favor de las embarcaciones y en este caso de los tripulantes en valor añadido. Eso es un valor añadido de la pesca que favorece no en un día, pero a largo plazo. Si una embarcación vende, un ejemplo cualquiera, a final de año, pues hablando en pesetas de las antiguas, 30 millones de pesetas en la facturación total del año, el 0,50% que paga de menos es un valor añadido a la pesca que se ve a largo plazo. Las básculas que había en lonja, las que se pesaban de forma manual, pues pesaban de 50 en 50 gramos, porque son básculas grandes para grandes capacidades de pescado. Y tampoco que hubiese maldad, sino que el peso era el que era, y de cada lote de pescado que se pesaba de cada caja o de cada barco, pues se perdían siempre unos gramos que un pescado de alto valor comercial como es el voraz, pues al final del día resulta que se habían descontado en gramos, pues a lo mejor de cada barco 400 gramos, 500 hasta 1,5 kilos en algunas ocasiones. Eso con el actual sistema no ocurre. Con la subasta tradicional que se hacía anteriormente, y no que se hiciese con malicia, sino era a voceo, y cuando el pescado empieza a la baja, porque la subasta se hace de arriba abajo, pues se para, por ejemplo, un número cualquiera en 30 euros, pero está corriendo la voz y se para en vez de 30, se paraba a 29,50. Con lo cual se perdían 50 céntimos de cada kilo de pescado, no por maldad, sino porque la voz corre. Sabedor de que la pugna electoral estará en la parte social con 260 tripulantes llamados a votar, el actual patrón mayor apela, no obstante, a la máxima participación. En juego están proyectos ya iniciados que necesitan de trabajo constante, como el solicitado a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, para que se contemplen mejoras en el abrigo y seguridad de los atraques pesqueros. Va como independiente, como figura Miguel Montana. Ahí es donde yo hago un llamamiento, ¿no?, al sector, a la participación, porque es bueno siempre que la gente participe en la elección de sus órganos de gobierno, que después realmente, al fin y al cabo, la legislatura de los 4 años son los que van a defender los intereses de todo el sector pesquero, tanto de armadores como de trabajadores. Y una vez realizada la votación, veremos cómo queda configurada, y después, posteriormente, el día 1 de diciembre, creo que es la toma de posesión de los órganos de gobierno en su totalidad, con la elección del patrón mayor y vicepatrón mayor, y en base evidentemente a la configuración de esta Junta General en la parte social, pues habrá que hablar evidentemente con la parte social, tanto con un candidato como con otro, a ver de qué forma podemos ir mejor, de la mejor de las maneras, de que la vicepresidencia pues recaiga evidentemente, por de otra manera, en uno de los dos, pero que con consenso, y aquí no hay partidos políticos ni hay disciplina de voto, y a pesar de que somos sus armadores, pues los armadores van a votar a quien ellos estimen conveniente que pueda ser el candidato más idóneo a presidir la vicepresidencia, en este caso de la cofradía. Y es un proyecto embrionario que no puedo desvelar en estos momentos porque tiene sus dificultades, pero que va a mejorar mucho y sustancialmente el recinto portuario, y que además pues va a ser un servicio que yo lo considero público y que evidentemente la autoridad portuaria se tendrá que implicar en ella. Tendrá que mantener también previos contactos con el alcalde
17 años al frente del sector dan casi una perspectiva histórica para enumerar los cambios y evolución de la flota. Así, desde la responsabilidad compartida al frente de la Federación Andaluza de Cofradía de Pescadores, el tarifeño apunta a iniciativas libradas a fuerza de diálogo y negociaciones directas con administraciones. Es el caso de la cobertura social por desempleo o la póliza colectiva que ha beneficiado a los tripulantes del puerto local. Echando la vista atrás, se destaca también la agilización en los pagos de las ayudas al amarre. La pesca va disminuyendo, la flota va disminuyendo y evidentemente los recursos cada vez son menos y los ingresos son menos. El negocio de la pesca ya no daba para tantos y aquí había una cosa fundamental. Mi obligación como patrón mayor era seguir manteniendo los servicios de la cofradía abiertos. El año pasado cerramos el ejercicio contable 2006 y consta en la documentación que tienen cada uno de los miembros de la Junta General con un déficit cercano a los 13 millones de pesetas. El anterior idem de lo mismo y el anterior idem de lo mismo. Con ese lastre difícilmente la cofradía podía tener supervivencia en el futuro. Entonces lo que se trataba era de tener que recaudar más dinero para que la cofradía pueda seguir viviendo. ¿Cómo se recauda más dinero? Pues la columna vertebral del sector pesquero de la cofradía, de donde vienen los ingresos, es de lonja y tienen que ser a través de lonja. Entonces llegamos, y lo agradezco públicamente, el consenso que hubo por parte de los agentes vendedores que después de más de 30 años operando en la lonja como operadores comerciales, pues se aglutinaron dentro de la cofradía, los reubicamos como personal contratado por cuenta ajena y ese beneficio que obtenían de la venta, porque ponían su dinero para pagarle a los barcos las capturas, pues dejaron de hacerlo y pasó a manos de la cofradía. Con esto hemos conseguido dos cosas: controlar toda la gestión de lonja desde aquí con una mayor transparencia, y no digo que no lo hubiese antes, pero con una mayor transparencia en las operaciones comerciales, y además, pues, favorecer de alguna de las maneras en varios aspectos al sector pesquero, que quiera que no, también repercute y beneficia al sector social. Pero el actual patrón mayor también ha hablado de futuro. Ha apuntado a proyectos ya solicitados, como el que aspira a crear una cámara frigorífica que permita acabar con los costes de intermediarios en la compra y adquisición del cebo vivo para la captura del atún. También se ha referido al trabajo que, en común con la Federación Gallega, prevé proponer al Ministerio y a la Junta de Andalucía una póliza de riesgo que compense la inactividad en puertos de mala climatología como el de Tarifa, con una media de pocos días hábiles de pesca. Peinado entiende que el futuro pasa por la modernización y adaptación del sector. Durante 6 meses los compradores han estado utilizando todos los envases de Polispan a cero coste, y además eso que era cero coste se ha incrementado en el valor del pescado, puesto que al no costarle dinero el envase, pues aumentaba un poco más el importe del producto que compraban. Eso está contrastado debidamente, con lo cual hemos tenido 4 frentes o 4 bloques que de un poquito de cada parte ha sumado un incentivo para que el precio del pescado, si comparamos con el año anterior, vemos que hay una diferencia sustancial de lo que valía el año pasado a lo que valía este año de media el pescado. Los compradores ahora mismo pagan todo el Polispán. Lo único que ocurre es que los barcos Polispán para el Voraz y el Jurel no lo llevan a bordo, están en lonja y por lo tanto la cofradía le factura directamente a los compradores. El envase del sable es de mayor tamaño. Los barcos tienen que llevarse la cantidad que estiman conveniente a la mar. Y un ejemplo, si un barco se lleva 30 cajas de Polispán para el pez sable, pensando que hay pez sable, y de esas 30 cajas me pone en lonja 15, nosotros a la hora de que, en el momento de la facturación, le cargamos al barco esas 15 cajas. Pero cuando viene a cobrar los miércoles, le deducimos las 15 que ha puesto encima y le reintegramos el dinero a la hora de abonar la facturación. ¿Qué pasa con las otras 15? Las otras 15, cuando me las vuelva a poner en lonja, le reintegramos el dinero. Porque que si no, tenemos control con el envase, pues resulta que cada uno hace con los envases lo que le da la gana, se pierden, las tiran, las estropean, y el armador tiene que ser, el armador de tripulación, tiene que ser responsable de que todos los envases que se lleve, si se los quiere recuperar económicamente y que se le devuelva el dinero, tengan que aparecer en la lonja con pescado. O sea, no es cierto que los barcos estén pagando los envases. No pagan absolutamente una peseta o un céntimo de euro, como se suele decir. Las elecciones a la Junta General de la Cofradía se celebran el sábado entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde.